En una frase atribuida al escritor y filósofo francés conocido como Voltaire, se lee: "El amor es la más fuerte de las pasiones, porque ataca al mismo tiempo a la cabeza, al cuerpo y al corazón". Quien ha estado enamorado sabe que estas palabras no son para nada ajenas a la realidad. El caso del que hablaremos hoy no tiene que ver con el amor, pero sí con algo que suele confundirse con la obsesión. El 30 de octubre de 1982, la vida de la joven actriz Dominique Dunne fue truncada por completo por un hombre que aseguraba estar enamorado de ella. Esta es parte de la historia de Dominique Dunne. Dominique Ellen Dunne nació el 23 de noviembre de 1959 en Santa Mónica, California. Tuvo 2 hermanos mayores, Alexander y Griffin Dunne. Tuvo también 2 hermanas que nacieron antes que ella, pero que lamentablemente murieron unos días después de nacer a causa de una enfermedad pulmonar. El mundo artístico estuvo presente en la vida de Dominique desde que nació. Su padre fue el escritor y productor Dominique Dunne. Su madre fue una heredera ganadera llamada Ellen Beatrice Griffin. Dominique fue sobrina de los escritores John Gregory Dunne y John Didion, y años después se convertiría en ahijada de Maria Cooper Jennings, hija del reconocido actor Gary Cooper. Un dato interesante acerca del origen de Dominique es que su abuela materna, llamada Beatriz Sandoval, era una mexicana originaria del estado de Sonora. Su abuelo materno tenía raíces irlandesas y estadounidenses. Aunque ese mundo en el que nació evidentemente influyó en su interés por el arte, Dominique no saltó a la fama únicamente por las personas que le rodeaban, sino por su propio talento, y desde temprana edad quiso estudiar y prepararse arduamente para ser actriz. Luego de graduarse de su educación preuniversitaria, Dominique se mudó a Florencia, Italia, en donde estudió arte y aprendió italiano. Por mencionar otros de sus gustos, a Dominique le gustaba la cocina, los países extranjeros, los idiomas y era una amante de los animales. En particular, sentía un especial afecto por los animales callejeros. Una parte de la que sería su casa en West Hollywood fue adaptada por ella para dar refugio a perros y gatos en situación de calle. El primer papel de Dominique en televisión fue en la película Diario de una autoestopista adolescente de 1979. Posteriormente vinieron otros papeles secundarios en series de televisión famosas en los Estados Unidos en los 80, así como en otras películas. Sin embargo, no fue sino hasta el año de 1981 cuando un papel principal en una popular y clásica película de terror la lanzaría a la fama. En 1981, Dominique Dunne fue seleccionada para dar vida a Dana Freeling, la hija adolescente de la pareja protagónica de la película Poltergeist, producida por Steven Spielberg. La película se estrenó en 1982 y obtuvo una exitosa respuesta comercial y de la crítica, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de ese año en los Estados Unidos. Esto representó un enorme logro en la carrera en ascenso de Dominique Dunne. La joven actriz estaba preparada para participar en las siguientes entregas de la saga Poltergeist. No obstante, esto nunca sucedió. En la siguiente película, estrenada en 1986, la ausencia de Dana, interpretada por Dominique, se explica afirmando que la joven se fue para asistir a la universidad. Desafortunadamente, en la realidad, fuera de los sets de grabación, la ausencia de Dominique Dunne se debía a que fue asesinada. El sábado 30 de octubre de 1982, en la ciudad de Los Ángeles, California, Dominique Dunne se encontraba en su casa situada en Rangeley Avenue en West Hollywood. Eran alrededor de las 9 de la noche y la actriz estaba ensayando junto al actor David Packer para una importante miniserie de ciencia ficción en la que ambos participaban. En esos instantes, alguien tocó a la puerta. Era John Thomas Sweeney, el exnovio de Dominique, quien minutos antes intentó hablar con ella por teléfono sin tener éxito.
Apenas unas semanas atrás, Dominic y John aún eran novios, pero los celos enfermizos y la violencia ejercida por John llevaron a Dominic a poner un punto final a la relación. De ello hablaremos en unos momentos más. Dada la insistencia de su exnovio, Dominic accedió a hablar con él, primero a través de la puerta cerrada y luego en el porche. La joven actriz no imaginó que esa sería una decisión fatal. Lo que sucedió después de que Dominic salió se conoce por el testimonio del actor con quien ella se encontraba ensayando. Él relató que escuchó gritos y algunos golpes y que se comunicó inmediatamente con la policía, en donde se negaron a enviar oficiales al domicilio dado que el lugar estaba fuera de su jurisdicción. El actor, lleno de pánico y sin saber qué hacer, se comunicó con un amigo a quien le dijo que si lo encontraban muerto era culpa de John Sweeney. Cuando se atrevió a salir de la casa, se encontró con una escena terrible. John Sweeney se encontraba arrodillado junto al cuerpo de Dominic Dunne, quien se hallaba inconsciente. Sweeney, al ver a David Packer, le pidió que llamara a la policía. Cuando las autoridades finalmente llegaron al domicilio, John Sweeney confesó haberle quitado la vida a Dominic y después intentar suicidarse. El exnovio de Dominic la había estrangulado durante aproximadamente 4 minutos. Dominic Dunne, quien aún tenía signos vitales a la llegada de los paramédicos, fue trasladada al centro médico Cedars-Sinai de Los Ángeles. John Sweeney fue arrestado ese mismo día. El diagnóstico de la joven actriz era sumamente crítico. Dominic entró en un estado de coma del que nunca despertó. En los días posteriores, los médicos realizaron escáneres cerebrales que revelaron que, debido a la falta de oxígeno a la que fue sometida, la joven actriz no tenía actividad cerebral. El 4 de noviembre de 1982, los padres de Dominic dieron su consentimiento para que le retiraran el soporte vital. La actriz Dominic Dunne, de solo 22 años, había perdido la vida. Dominic Dunne y John Thomas Sweeney se conocieron en una fiesta privada en 1981. Dominic tenía 21 años y John 26. John Sweeney era chef del afamado restaurante Ma Maison, un establecimiento ubicado en Los Ángeles al cual solía acudir toda una pasarela de celebridades como Jack Nicholson, Elton John, Ringo Starr y Marlon Brando. Poco tiempo después de conocerse, Dominic y John se hicieron novios, y a las pocas semanas de iniciado el noviazgo se mudaron juntos a la casa de West Hollywood. En un inicio, como lo hemos escuchado en varias historias, todo parecía marchar bien en la relación, pero paulatinamente salieron a relucir aspectos muy oscuros del carácter de John. Se sabe que ambos vivían una etapa de éxito en su vida profesional. Dominic estaba consolidando su carrera como actriz y John se posicionaba en el ambiente culinario de Los Ángeles. En cuanto a su vida familiar, ambos encontraron un punto de coincidencia y se dice que lograron identificarse. John Sweeney era el hijo mayor de una familia católica irlandesa, inestable y de escasos recursos. Su padre padecía alcoholismo y epilepsia, lo cual produjo varios episodios violentos en los que John y su madre eran las víctimas. Por otro lado estaba Dominic, cuyo entorno familiar, aunque era muy distinto al de John, tenía aspectos que la hacían identificarse con él, pues sus padres se divorciaron cuando ella tenía 11 años y su madre padecía esclerosis múltiple, lo que la mantenía viviendo en una residencia especializada sin poder valerse por sí misma. No pasó mucho tiempo desde que la relación inició para que los problemas comenzaran a presentarse. John Sweeney era un hombre celoso y posesivo. Poco a poco fue alejando a Dominic de sus amigos, alegando que quería pasar la mayor parte del tiempo con ella. Y no solo eso, se mostraba celoso cuando los fans de la actriz la reconocían e intentaban acercarse a ella. Aunque en un principio los celos parecían normales, llegaron a un grado enfermizo. John quería que Dominic se la pasara encerrada en la casa que ambos compartían y progresivamente la apartó de lo que le gustaba y la hacía feliz. Sumado a todo esto y como una consecuencia de ello, las peleas eran constantes, pero los límites se sobrepasaron cuando John comenzó a ser violento con otras personas y con la propia Dominic.
Los episodios oscuros no fueron pocos. En una ocasión, estando en un restaurante de Nueva York, cuando el éxito profesional de Dominique Dunne estaba en su punto álgido tras el estreno de Poltergeist, un seguidor de la película la reconoció y quiso compartir con ella una de las líneas más conocidas del filme. Cuando el hombre se acercó a Dominique, John Sweeney, totalmente fuera de sí, se fue contra él y comenzó a sacudirlo. Esta escena fue presenciada por Alex, el hermano de Dominic, quien muy preocupado se lo contó a su familia y les aseguró que John daba miedo. Se sabe que Alex fue el único miembro de la familia de Dominic que le manifestó expresamente su desagrado por John, pese a que los demás también tenían sospechas de que él no era la persona adecuada para ella. Aunque hubo señales y personas que intentaron persuadir a Dominic, John siempre lograba convencerla para que no lo dejara. Erika Elliott, una de las amigas más cercanas de la actriz, declaró que ella era realmente vulnerable cuando conoció a John Sweeney y dijo creer que él tenía un lado frágil que le mostró a Dominic, pero que ella no se dio cuenta de que era peligroso. La madre de Dominic relató que una noche su hija llegó llorando con ella y le dijo que John tenía un carácter terrible, que destrozaba muebles y tiraba platos cuando estaba enojado. Ella le respondió que eso era aterrador, a lo que Dominic contestó: «Él nunca me haría daño». Aproximadamente 2 meses antes de su muerte, Dominic regresó nuevamente a la casa de su madre. Lloraba desconsolada y le contó que John estaba tomando medicamentos y bebiendo, y que al estar peleando, él le arrancó unos mechones de cabello. Ella logró salir corriendo de la casa. John no tardó en buscarla, se mostró arrepentido y con un ramo de flores, y terminó por convencerla de regresar con él. Pero pese a todas las promesas, disculpas y ramos de flores, la violencia no se detuvo. Tan solo 5 semanas antes de los hechos definitivos, John atacó nuevamente a Dominic, dejando evidentes marcas en ella. En esa ocasión, la actriz logró escapar por la ventana del baño. Las marcas que John le produjo a Dominic eran tan notorias que, en un episodio de la serie policial Hill Street Blues, grabado un día después de la agresión, ella interpretaba a una joven maltratada, y ese día ni siquiera necesitó maquillaje para recrear los moretones. Esa pelea fue decisiva para Dominique Dunne, quien, luego de pasar unos días en casa de su madre y de algunos amigos, se determinó a acabar con su relación y se comunicó con John para informárselo. Esta vez, John se mudó de la casa que ambos compartían en West Hollywood. Dominic cambió las cerraduras y regresó para comenzar de nuevo, sin John. No obstante, él no estaba dispuesto a dejarla en paz. Cuando John y ella se separaron, Dominic le dijo a su padre: «Él no está enamorado de mí, papá. Está obsesionado conmigo. Me está volviendo loca». Unas semanas después de la separación, Dominic entraba en un estado de coma irreversible a causa de la última agresión de su expareja. John Sweeney fue acusado por el asesinato en primer grado de Dominique Dunne. Su juicio comenzó en agosto de 1983 y estuvo a cargo del juez Burton Katz. Hago un paréntesis para mencionarles algo que considero importante. El 31 de octubre de 1982, un día después del ataque a Dominic, Patrick Terrell, propietario del restaurante en el que John Sweeney trabajaba, declaró a Los Angeles Times que John era un joven muy confiable y que buscaría la mejor representación legal para él, y así lo hizo. Aunque un renombrado defensor público llamado Michael Adelson estuvo a cargo de la defensa de John, su jefe contrató a Joseph Shapiro de un prestigioso bufete de abogados para que se integrara al equipo de defensa. La parte acusadora estuvo a cargo del fiscal Stephen Barshop. En la audiencia de apertura, el fiscal enfatizó el tiempo que había tardado John Sweeney en estrangular a Dominic. Simbólicamente activó un cronómetro frente al jurado y esperó a que transcurrieran los 4 minutos que Dominic tardó en quedar inconsciente. La sala del tribunal se mantuvo en absoluto silencio, a excepción de John Sweeney y su abogado Michael Adelson, quienes susurraron entre sí todo el tiempo.
El acusado llegaba diariamente a la sala del tribunal con una Biblia en la mano y vestido de negro. Lloraba con regularidad e inclusive en una ocasión el tribunal entró en receso porque John Sweeney dijo que otros presos lo acosaron antes de entrar a la audiencia y necesitaba tiempo para reponerse. El padre de Dominic tenía presentes las palabras que el fiscal le dijo: "Algo extraño va a pasar en este juicio. Puedo sentirlo". La defensa llegó a solicitar que la madre de Dominic Dunne no estuviera presente en el juicio, pues se argumentó que su presencia en silla de ruedas, dada su condición, podía crear una simpatía indebida hacia ella por parte del jurado que terminaría por afectar al acusado. A la familia de Dominic comenzó a preocuparle que casi todas las solicitudes que hacía la defensa de John eran concedidas. Podían percibir cierta camaradería entre el juez a cargo y el abogado de John Sweeney. La defensa alegó que John actuó irracionalmente al cometer el asesinato, presentándolo como un hombre enamorado que se había dejado llevar por un arrebato de ira. Enfatizó que las acciones de John no fueron premeditadas ni con malicia. El propio John testificó que la noche de los hechos llegó a casa de Dominic sin ninguna intención de hacerle daño. Aseguró que se habían reconciliado y que planeaban casarse y tener hijos, pero que cuando Dominic cambió abruptamente de opinión respecto a la reconciliación y supuestamente le dijo que solo lo había engañado, él explotó. Dijo no recordar haberla atacado y entrar en sí hasta que descubrió que ella estaba inconsciente. Según lo que testificó, al percatarse del estado de Dominic, él intentó darle reanimación cardiopulmonar sin lograr nada más que ella vomitar. Posteriormente, dijo haber corrido a la casa de Dominic, en donde se tomó 2 frascos de pastillas, en un supuesto intento de quitarse la vida. Cabe decir que en la escena nunca se encontró ningún frasco. Por último, John regresó junto al cuerpo de su exnovia, que yacía sobre el camino de entrada. Fue ahí en donde lo vio el compañero actor de Dominic y los oficiales de policía. La familia de Dominic Dunne siempre sostuvo que cuando ella finalizó la relación, lo hizo de forma permanente. Sin embargo, durante el juicio, la defensa argumentó que días antes de lo sucedido, Dominic y John acordaron retomar la relación. Otro punto que la defensa quiso utilizar fue la imagen de Dominic intentando mostrarla como una joven que tenía problemas con el alcohol. Otro de los testigos presentados en el juicio fue Lillian Pierce, una mujer atractiva de aproximadamente 30 años que fue novia de John antes que Dominic. Y en esta parte volvemos a lo que la fiscalía y la familia de Dominic ya sospechaban. Por solicitud de la defensa, Lillian ofreció su testimonio sin la presencia del jurado para poder determinar su admisibilidad como prueba. Ella declaró que durante su relación de 2 años con John, él la agredió en 10 ocasiones distintas. A causa de esto, dijo haber sido hospitalizada 2 veces. Su nariz fue fracturada, tenía el tímpano perforado y uno de sus pulmones colapsó. Por increíble que parezca, el juez Burton Katz se negó a que Lillian testificara frente al jurado y declaró su testimonio como una prueba inadmisible, argumentando que la ley señala que juzgas a una persona por sus actos y no por el tipo de persona que ha sido en el pasado. En este punto hay un hecho que vale la pena resaltar. El padre de Dominic relató que cuando Lillian Pierce testificó, el fiscal le preguntó si provenía de una familia acomodada. Esta pregunta, que la defensa quiso objetar, se hizo para intentar establecer un patrón en el comportamiento de John. Cuando esto pasó, John Sweeney se levantó furioso de su asiento, arrojando la Biblia que acostumbraba llevar siempre consigo, y corrió hacia la puerta trasera de la sala. Se escucharon gritos de sorpresa y auxilio, y el juez activó la alarma para que los guardias intervinieran. Sweeney fue sometido y esposado a los brazos de su silla. Sollozaba y pidió disculpas, asegurando que no intentaba escapar. El juez, extremadamente condescendiente con él, aceptó sus disculpas y le dijo que sabía bajo cuánta tensión se encontraba. Todo esto no fue visto por el jurado. En cuanto a las agresiones previas sufridas por Dominic a manos de John Sweeney, el jurado supo de estas a través del fiscal, ya que otro testimonio fundamental, que fue el de Ellen Griffin, madre de Dominic,
también fue desechado por el juez. En su testimonio, la señora Ellen relató cómo la noche del 27 de agosto de 1982, Dominic llegó a su casa aterrorizada después de que John la agrediera. Dijo que el miedo de su hija era tan grande que se colocó en posición fetal en el pasillo de su casa. Ante este testimonio, el abogado de John argumentó que la agresión se originó porque Dominic se sometió a un aborto, acusación que nunca fue probada. El juez Katz calificó el testimonio de la madre de Dominic como de oídas y determinó que no podía ser utilizado por la fiscalía en el caso, señalando que el efecto perjudicial del testimonio superaba su valor probatorio. Por si fuera poco, el juez concluyó que todas las declaraciones hechas por Dominic a su agente, compañeros actores y a sus amigos durante las últimas 5 semanas de su vida sobre el miedo que John le provocaba, debían ser consideradas como rumores y declararse inadmisibles como prueba. Luego de sus cuestionables e indignantes decisiones, el juez Katz aceptó una moción de la defensa para prohibir al jurado considerar el cargo de asesinato en primer grado, dejando únicamente sobre la mesa los cargos de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario. El fiscal contraargumentó señalando que era el jurado quien tenía que decidir si hubo suficiente premeditación o deliberación, pues afirmó que John tuvo bastante tiempo para considerar sus acciones durante los minutos que le llevó a acabar con la vida de Dominic. Finalmente, la lectura del veredicto llegó. Ese mismo día, antes de que se leyera la sentencia de John Sweeney, el juez Katz sentenció a 5 años de prisión a un hombre que robó una florería sin violencia. Después vino el asombroso veredicto de John. El jurado encontró culpable a John Sweeney por el homicidio involuntario de Dominic Dunn. Como lo describió el padre de Dominic, un grito de incredulidad se escuchó en la sala del tribunal. El juez dijo que se había hecho justicia y agradeció al jurado en nombre de las 2 familias involucradas. El señor Dominic Dunn gritó: «No para nuestra familia, juez Katz». El 10 de noviembre de 1983, en un tribunal rodeado por protestas y una gran cantidad de reporteros, se dio a conocer la sentencia de John Sweeney. Ese día, para total sorpresa de la familia y amigos de Dominic, la actitud del juez Katz cambió por completo. Se mostró consternado por el veredicto del jurado y dijo creer que la muerte de Dominic se trataba de un asesinato, no de un homicidio involuntario, calificando el veredicto como patéticamente inadecuado. Incluso, cuando la audiencia finalizó, mandó llamar a la familia de Dominic a su despacho. Solo el padre de la actriz y uno de sus hermanos accedieron. Ahí, el juez se mostró sumamente amable con ellos y sorprendido por la injusticia que acababa de ocurrir. John Sweeney fue sentenciado a 6 años y medio de prisión. Paul Spiegel, quien fue presidente del jurado, dijo en una entrevista que las críticas del juez a su veredicto eran un golpe bajo y que más bien el juez Katz estaba preocupado por las críticas que recibió después del juicio. Spiegel aseguró que si el jurado hubiera conocido todas las pruebas, habrían declarado culpable de asesinato a John Sweeney. John Sweeney pasó 3 años, 7 meses y 27 días en una prisión de mediana seguridad en Susanville, California, por el asesinato de Dominic Dunn. Pronto consiguió empleo como jefe de cocina en un lujoso restaurante de Santa Mónica. La familia de Dominic, profundamente dolida e indignada, se colocó a las afueras del establecimiento entregando volantes a los comensales en los que se leía algo como lo siguiente: «Las mismas manos que le están preparando la comida también mataron a Dominic Dunn». En una carta dirigida a John, encontrada en la casa de Dominic y que fue leída durante el juicio, ella daba cuenta de los sentimientos enfermizos de su novio. ¿Por qué debe ser parte de todo lo que hago? ¿Por qué está celoso de cada compañero de escena que tengo? ¿Por qué debe saber el nombre de cada persona con la que tengo contacto? Insistes en ir a trabajar conmigo cuando te dije que me pone nerviosa. Tu paranoia es exagerada. No me ames, estás obsesionado conmigo. Y Dominic lo sabía perfectamente, lo sentía. John estaba obsesionado con ella,
y esa obsesión puso fin a la vida de una joven y sobresaliente actriz, hija y hermana de una familia que quedó rota para siempre.